Algo que nos da a nosotros un gran honor, un privilegio realmente es de ser, como decimos, la única entidad religiosa que podemos celebrar este día de resurrección. Amén. Porque muchas otras religiones, otras creencias, organizaciones o organismos, como le queramos llamar, el Dios que ellos sirven todavía está enterrado en algún lugar. Amén. Confucio terminó confundido y fue a la tumba. Mahoma está en la tumba. Joseph Smith está también en la tumba. Todos los líderes religiosos anteriormente que se han levantado hayan quedado. Amén. Pero la iglesia sirve a un Dios vivo. Gloria a Dios, y eso me da gusto a mí, porque allá afuera de Jerusalén está ese lugar, esa tumba, que no hay nada allá adentro. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Amén. Normalmente en las tumbas le ponen el nombre de la persona, de los huesos de la persona que están ahí, pero qué raro llegar a ese lugar, porque aún está abierta. Y dice, Él no está aquí, Él ha resucitado. Gloria a Dios, qué bueno saber, amén, que la tumba no lo pudo detener. Y dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 20 del Evangelio de Juan. Agradecemos también a los niños y a los padres, los que trabajan con los niños semana a semana. Y esa es una bendición también, equipando a estos muchachos y estas muchachas que cantaron acá. Yo digo siempre que es producto del trabajo que se ha hecho con los niños y que se está haciendo todavía. Así que están haciendo discípulos a temprana edad y ahí están aprendiendo y ahora siendo también de bendición para todos nosotros. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1. Y antes de todo eso, pues antes de entrar a la lectura, agradecemos también a los muchachos aquí adorando al Señor. Y se han agregado estos dos muchachos sobrinos que nos van a estar ayudando también para el día del aniversario. ¿Cuántos se han gozado en la adoración esta tarde? Amén, gloria a Dios. Y ellos tienen otro compromiso, son famosos también. Tienen otro compromiso como a las 4 de la tarde, así que ya luego van a tener que salir, pero estamos agradecidos. Y también está el otro sobrino que acaba de llegar de allá de El Salvador, y gracias a Dios que lo andan invitando a un buen lugar. Amén, aleluya. Así que eso es lo bueno de saber que ahí va quedando siempre ese legado y el mensaje va pasando a otras generaciones. Estamos muy agradecidos. Dice la Biblia que en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Amén. Grabémonos esto en mente nosotros, que la piedra no fue removida por el ángel para que saliera el Señor, sino para que la gente pudiera entrar. El Señor se pudo haber escapado de ahí a medianoche, porque Él es Dios, y haber dejado la puerta ahí sin tocar, así como quedó la ropa, que quedó, como decimos nosotros, una mudada de culebra que queda ahí entera. Así quedó la ropa, y el sudario quedó también doblado al otro lado. Y estaba ya, dice acá, quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino
enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Versículo 1 dice: el primer día de la semana, aún estaba oscuro. Ayer hablábamos acerca del mensaje de la hora novena. Ahora tenemos el mensaje de la tumba vacía. Esa tumba vacía, ahí descansa nuestra fe. Ahí descansa también nuestra esperanza. Pero antes de entrar, vamos a orar. Padre eterno, gracias por este momento, Señor, que nos concede de podernos acercar a ti, Señor, a través de la adoración y a través de la oración. Padre bueno, gracias porque nos permite llegar a una iglesia, estar en una iglesia, Padre bueno, y poder celebrar este día con gran honor y con la frente en alto, Señor, con esperanza de que usted, Padre Santo, nos oye, que es un Dios vivo. Padre bueno, hemos dicho que algo otras religiones, los seguidores mueren por su Dios, pero el que nosotros servimos murió un día, aquella tarde caliente, aleluya, pero al tercer día había resucitado. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Este es el Evangelio de Juan. Y para los que tal vez no están muy familiarizados con la palabra del Señor, encontramos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios. Los primeros 3 le llaman evangelios sinópticos, y todos han sido dirigidos, como decir, a un grupo de personas diferentes. Pero cuando llegamos a Juan, el lenguaje que él usa un poquito distinto para todo el mundo, como decía el pastor David al inicio, para que todos podamos entender. Ya Juan lo relata bastante más, en una forma más sencilla, para que todos nosotros lo podamos entender. Y hablando de esa tumba vacía, que tenemos esperanza ahí, porque aún en el tiempo del ministerio del Señor Jesucristo, mucha gente resucitó. Aún él resucitó a algunos muertos durante su ministerio, pero esas personas volvieron a morir, así como Lázaro, él fue resucitado. También el muchacho de aquella viuda fue resucitado y también volvió a morir. La hija de Jairo también volvió a morir. En cambio, Jesucristo, el Hijo de Dios, la Biblia relata que Él está sentado a la diestra del Padre. Jesucristo ha resucitado, y eso todos lo sabemos, que ha resucitado. Pero crea un poquito de confusión, y quiero aclarar algunos puntos esta tarde, porque dice aquí la escritura que en el primer día de la semana, aun cuando estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio quitada esa piedra. Todos los evangelios nos hablan acerca de ese acontecimiento tan grande como la resurrección de Cristo, como también acerca de ese primer día de la semana. Y muchas personas han debatido que ese primer día era el sábado, mayormente una sexta que guardan los sábados. Pero en la palabra del Señor encontramos nosotros siempre refiriéndose al primer día de la semana como el día domingo. Y ese es el primer día de la semana, bíblicamente hablando. Los 4 evangelios hablan acerca de eso. Pablo hablaba también que los hermanos se reunían en el primer día de la semana. Le dice, también habla en los Hechos de los Apóstoles, habla también en Corintios, que en el primer día de la semana se reunían. Y luego Juan, que es el último que escribiendo en Apocalipsis, también habla en el día del Señor, refiriéndose también al primer día de la semana. De eso no hay ninguna duda, que el primer día de la semana de que habla la Biblia es el día domingo, que se espera que nosotros
celebremos culto a nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Gloria a Dios. Si me regulas un poquito el sonido ahí, no sé qué es lo que está haciendo. Bueno, amén. Y sabemos nosotros que el Señor Jesucristo ha resucitado y sabemos el día que Él resucitó. Ahora, lo que crea bastante confusión, como decíamos al principio, es el día que el Señor entregó su vida. Porque hay unos textos en la palabra del Señor que hablan acerca del día que murió y luego hablan del día de reposo. Los que estuvieron ayer en la casa les di un poquito de información al respecto. Pero por ahí tenemos una tabla y les voy a explicar algo. Creo que eso nos va a ayudar y nos va a sacar de la confusión. Porque no sé si lo pueden ver. ¿Sí se mira? Lo vamos a explicar un poquito. Entonces sabemos nosotros que el Señor Jesucristo resucitó el domingo. Amén. Y dos cosas que tenemos que tener claras nosotros es que el calendario hebreo es diferente al de nosotros. Número uno, el día para ellos comienza en la noche. ¿Cuántos sabían eso? Ya todos lo sabían. Bueno, el día para los hebreos, para el judío, comienza en la tarde. Desde Génesis la Biblia dice que fue la noche y el día siguiente, el día comienza en la tarde. Y ahí es donde nos crea a nosotros bastante dificultad para quererlo entender. Luego aparece también porque dice que era el primer día de la semana. Pero si Cristo murió el Viernes Santo como la tradición lo hace, no nos da que Él mismo había dicho que iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, del viernes al domingo nos queda corto, como que no se cumple. Y es cuando no, como dicen, no puede, no agrega. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, eso ya lo sabemos. Ahora, que se celebraba la Pascua en Israel. Israel guardaba esa fiesta, las fiestas judías. Y cuando Dios le dio la orden de salir de Egipto, le dice: este será el primer mes del año. O en ese tiempo ellos comenzaron a contar, que es el mes de Nisan, más o menos ahí por marzo y abril. En eso pega bastante esta celebración de Semana Santa. Fue más o menos en esta fecha. Lo que no concluye es la fecha de Navidad, que es más o menos también por esta fecha. Pero la semana de Pascua, la fiesta, era más o menos en esta fecha de marzo y abril. Entonces hay un día clave que es el día 14 del mes de Nisan. En ese día se ofrecía un cordero que se sacrificaba en Israel según Levítico 23. Y ahí lee de la siguiente manera, y no lo pusimos allá, pero el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Las 2 tardes está hablando como entre las 3 y las 6 de la tarde, más o menos en esa hora. Son las 2 tardes de que ellos hablan. Y luego, después de ese día, el día 15 de ese mismo mes, hablando que el 14 era sacrificado ese cordero. Luego el 15 era un día de gran solemnidad y era también día de reposo. Ese era día de reposo anual. Y el sábado es día de reposo semanal. ¿Se entiende, verdad? Entonces, en esa semana cayeron 2 días de reposo. Y cuando si algunos se los voy a mandar el mensaje a los que puedan, para que lo puedan estudiar, porque en Lucas 23 y en Marcos aparece algo que como que crea bastante problema. Pero se lo voy a explicar más o menos así. Si el Señor Jesucristo resucitó el domingo, el primer día de la semana, tengamos en cuenta que para ellos el día comienza en la tarde. Entonces el Señor resucitó lo que es para nosotros el sábado en la tarde, el sábado en la noche.
Ya en la mañana llegaron estas mujeres y dice que estaba todavía oscuro, amaneciendo el domingo, y es cuando ellas encontraron que ya el Señor no estaba. Si contamos para atrás, nos trae a nosotros a poner el día miércoles 14 del mes de Nisan. Tiene que ser el 14 del mes de Nisan. Ese día por la noche el Señor comió con los discípulos. Ese día en la mañana el Señor fue entregado y fue crucificado. Luego el jueves, por eso es que habla que el día que el Señor fue entregado y después fue un día de reposo, pero no era el día de reposo semanal, sino un día de reposo anual, según Levítico 23 acerca de esa fiesta. Luego el viernes es el día que las mujeres fueron a comprar las especies para llevar al sepulcro del Señor. Las compraron el viernes, hicieron los preparativos. Luego el sábado no podían hacer ninguna labor. Ya cuando ellas llegaron el domingo en la mañana con las especies, entonces ya el cuerpo no estaba. Amén, gloria al Señor. Se explica, ¿verdad? Digan amén. Si no lo explicamos otra vez, gloria a Dios. Si me le bajas tantito ahí, Diego, por favor. Creo que tiene mucho audio acá. Entonces, partiendo de esa tabla que tenemos ahí, estamos viendo que dice la Biblia que el primer día de la semana, María Magdalena, siendo aún oscuro, llegó al sepulcro y vio que la piedra ya estaba quitada. Entonces, lo que quiero que veamos en esta tarde, en este mensaje de la tumba abierta, en primer lugar para nosotros debe de ser un mensaje de esperanza. Amén. Esa tumba vacía nosotros nos debe de dar un mensaje de esperanza, porque muchas veces vemos nosotros en nuestra vida que tal vez las cosas se ven bastante oscuras como para esta gente en ese tiempo. Me imagino que aquellos 3 días habían pasado como una eternidad, como que las cosas no mejoraban. Ellos andaban siguiendo al Señor Jesucristo, pero toda la esperanza de ellos se había terminado. Como cuando uno lo decepciona a alguien aquí lo ha decepcionado, algún amigo, alguna amiga. Amén. Que creía que eran los mejores amigos y que me iba a ayudar. Luego de repente las cosas se dieron vuelta. Entonces así estaban ellos también, porque no lo habían entendido. Pero llegó esa mujer llamada María Magdalena, y creo que podemos mencionar un poquito acerca de ella, porque podemos ver la gran devoción de esta señora o de esta mujer que siempre anduvo cerca del Señor. Esa gente caminó desde Galilea hasta Jerusalén por andar siguiendo al Señor, porque ellos sentían aquella gran necesidad, y no solo la necesidad, sino también el agradecimiento por lo que Cristo había hecho por ellas. Gloria al Señor. Siendo aún oscuro, ella llegó, y entonces fue que corrió a hablarle a Simón Pedro y también al otro discípulo llamado Juan, que era el discípulo que el Señor Jesucristo ahí menciona como que es el discípulo que él amaba. Entonces continúa la escritura. Voy a entrar en esto de una sola vez, porque eso nos debe de dar a nosotros esperanza, así como se la dio también al Señor, a los que habían llegado a aquel lugar. Porque había desesperación. Ellos tenían desesperación por lo que había pasado aquel día. Y yo sé que para nosotros también muchas veces nos da desesperación, porque así como estaban ellos en ese día, como que las cosas se habían terminado, la esperanza había terminado, pero se dan cuenta el siguiente día que el cuerpo del Señor no estaba en aquella tumba. Entonces llega María y observa aquel cuadro. Luego llega Simón, y después llega Juan, y da unos detalles ahí que
es lo que a veces a nosotros nos cuesta entender, pero cuando ellos vieron eso, entonces ellos recibieron una esperanza más grande. Y por eso digo yo que para nosotros también la muerte y resurrección de Jesucristo es sobre lo cual descansa nuestra fe y nuestra esperanza. Porque aún Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana fuera nuestra fe y vana también fuera nuestra predicación. Mas ahora, dice él, Cristo ha resucitado y Él es primicia de todos aquellos que han dormido. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Y llegan ellos a la tumba en aquel momento. Llegan ellos a la tumba. Y es cuando se encuentran los lienzos, o sea, la ropa que le habían puesto. Pero me imagino que para ellos era algo raro. Porque si llegan y hallan la ropa de esa forma, si ellos dijeron se lo han robado, entonces estaba raro, porque se lo robaron. Entonces hallan la ropa tirada, pero luego está, creo que se me fue el audio un poquito, dámele un poquitito más. Y le dan, llegan ellos y luego ven que el sudario está tirado a un lado y luego los lienzos están para el otro lado, y es lo que ellos están tratando, como decimos nosotros, de quererlo entender. Pero ellos reciben ese día un mensaje de esperanza, porque aunque los lienzos están ahí como que si no lo alcanzaban ellos a procesar en aquella noche por lo que estaba pasando en aquella mañana, aunque ellos vieron el mensaje bien claro, pero aún no lo podían entender, como muchos a veces nos pasa, que nos agarra esa desesperación cuando no le vemos sentido a las cosas, o no le vemos sentido a la vida, o nos sentimos como confundidos. Acordémonos siempre que la resurrección de Jesucristo debe de traer esperanza para nuestra vida, porque el cuerpo del Señor no está en aquella tumba, sino que Él ha resucitado y está atento también a nuestras oraciones. Y llega María en aquel momento, y luego aparece también Pedro, y luego aparece Juan, y se dan cuenta al ver los lienzos al otro lado, pero luego se dan cuenta viendo el sudario. El sudario era como un pañuelo que les ponían en la frente cuando llevaban, decimos nosotros, a enterrar, pero ellos no los enterraban, sino que, para los que han estudiado la cultura judía, en las peñas, o decir así, en los cerros, ahí están las cuevas donde ponen los muertos. Y ellos tienen, los que han tal vez poquito saben de geología, el tipo de piedra que hay en Israel es una piedra bien suave, como de donde sacan la cal. Entonces, thank you. Entonces llegan ellos allá a ese lugar, y llegan a esa, como decir, a esa cueva, y comienzan a ver hacia adentro, y se dan cuenta que allí estaban los lienzos, pero luego el sudario estaba puesto hacia un lado. Cuando ellos ven aquel cuadro, se ponen a pensar, porque según cuando ellos los enterraban, entonces ellos les ponían esos lienzos en la cabeza, como quien dice, el que le cerraba los ojos le ponían esos lienzos, pero además de que le ponían ese sudario, los lienzos estaban acá, y luego ven el sudario que estaba doblado a un lado, como quien dice, voy a usar yo este pañuelo como ejemplo. Y cuando ellos llegan y ven ese sudario que estaba doblado, entonces ellos entendieron el mensaje por la costumbre que ellos tenían. El Señor Jesucristo se identificó como el Rey y Rey de Reyes y Señor de Señores. Él era el Maestro, amén. Él era el que venía a traer libertad a los cautivos. Y ellos sabían que según la costumbre, cuando un rey estaba comiendo en la mesa y el rey se levantaba de la mesa, tal vez a lavarse las manos o a usar el baño por A o B razón,
Y si el rey dejaba la servilleta, como decimos nosotros, abrucunada, así, o toda tirada, entonces indicaba que ya había terminado de comer. Y el servidor podía recoger la mesa, porque ya era una señal que agarró el que estaba comiendo, agarró la servilleta y solo la tiró así. Y entonces viene el servidor y va y recoge la mesa, porque el rey ya ha terminado. En cambio, si el rey se levanta y deja la servilleta todavía doblada al lado del plato, entonces quiere decir que va a regresar a seguir comiendo, y el servidor no recoge todavía la mesa. Cuando ellos llegaron y vieron los lienzos y vieron el sudario que estaba bien dobladito, entonces se acordaron lo que el Señor les había dicho antes, cuando les dijo: no se turbe vuestro corazón. Amén. Voy a preparar un lugar, y si me fuere, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces ellos recibieron ese mensaje de esperanza. Y yo creo que hoy en esta tarde quiero recordarle a alguien en este día que tenemos nosotros también un mensaje de esperanza, que aunque veamos los días oscuros o los días y los problemas que no le vemos sentido, hay un mensaje de esperanza también, que el Señor Jesucristo ha resucitado y que Él está con nosotros, y que la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo alaban por eso? Gloria a Dios. Y no solo eso, sino que ese poder que levantó a Jesucristo ese día, también ese poder nos levantará a nosotros un día y nos llevará a su presencia. Gloria a Dios. Es un mensaje de esperanza, pero también ahí podemos encontrar nosotros un mensaje, lo que yo le llamo irreversible. Amén. Cuando a veces le dan a la gente un diagnóstico irreversible, quiere decir que no se puede cambiar. Y este es un mensaje irreversible, porque la piedra fue removida, y ahí dice la palabra del Señor que llegó y vio quitada la piedra del sepulcro. Históricamente hablando, eso ha sido comprobado. Los escritores del primero y segundo siglo lo han escrito. La Biblia también lo dice. Amén. Y todo lo que encontramos prueba que el Señor Jesucristo ha resucitado. Cuando vemos al último discípulo, que fue Juan, el que murió allá en la isla de Patmos, él estaba ya, como decimos, desesperado por todo lo que había pasado y toda la persecución. Y él, según la tradición y según las leyes romanas y lo que ellos querían hacer con Juan, era que se muriera de viejito allá en la isla, por no matarlo, por no crucificarlo o hacer algo con él. Dijeron: lo vamos a llevar a que se muera de hambre o de viejo en aquel lugar. Pero estando en aquel lugar, Apocalipsis capítulo 1, allá aparece Juan otra vez escribiendo, y dice que él estaba en el Espíritu cuando de repente escuchó aquel ruido como de muchas aguas. Y allí es donde se le aparece el Señor nuevamente, ya no como estaba ya en la cruz, sino que el Señor ha resucitado. Amén. Y ya estaba vestido con una ropa blanca y con una voz como de trompeta, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el último, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. Alabado sea su nombre. Ese es nuestro Dios. A nosotros nos da un mensaje irreversible, y con esto quiero decir que lo crea la gente o no lo crea, el Señor Jesucristo ha resucitado. Él es Dios. Amén. Él es Dios. Gloria a Dios. Él existió desde el principio. Él fue esa voz que habló allá en el huerto. Él fue el que vino a morir. En el Antiguo Testamento vemos esas apariciones del Señor que se aparecía. Pero luego aparece un día diciendo Juan: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Y aquel verbo, dice la Biblia, que se hizo carne. Amén. Porque tenía que hacerse humano y padecer por nuestros pecados. Pero también Él tenía que morir un día y resucitar al tercer día. Porque como estuvo Jonás en el vientre de aquel pez 3 días y 3 noches, por eso es que le decía, eso se tenía que cumplir. Eran palabras que el mismo Señor había dicho. Entonces se cumple la palabra que Él había dicho. Y por eso decimos que es un mensaje irreversible, que lo crea la gente o no lo crea. Y yo predico el evangelio de esta forma. Y no le forzo, no trato de forzarle lo que yo creo a nadie. Enseñamos la palabra del Señor. Amén. Y enseñamos la Biblia y que la gente llegue a su propia conclusión. Y oramos para que el Espíritu Santo obre en la persona. Pero lo que sí me gusta siempre dejar claro es que lo crea la persona o no lo crea, la venida del Señor está a la puerta. Cristo ha resucitado, gloria a Dios. Y la persona se va a presentar un día también delante del Señor. Amén, gloria a Dios. El último viaje que hicimos a El Salvador, en un viaje misionero, cuando veníamos de regreso, me tocó que sentarme al lado de un señor ahí y comencé a platicar con él. Y luego me salió que él no creía en Cristo, que bueno, básicamente me dice: yo no creo en nada. Entonces fue, como dice, sincero. Y le comencé a hablar del evangelio. Y le digo yo a él: la realidad de las cosas es que tú creas o no creas, eso no va a hacer cambiar de opinión a Dios. Amén. Él es Dios, es soberano, su palabra es verdad y su palabra no cambia. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Le digo yo: si este avión se va para abajo ahorita, yo agarro para arriba y tú te vas a ir con este avión para abajo. Pero yo voy para arriba porque ya puse mi confianza en el Señor. Amén. Y como que eso le dio un poquito de miedo, porque a 35,000 pies de altura es de preocuparse quizás. Entonces, pero es lo que yo le estaba haciendo claro a esta persona. Amén. Que Cristo vino a morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que también resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que vino con un propósito: a darle esperanza al mundo. Y ese mensaje no puede cambiar. Que el Señor vino y nació de una virgen. Que el Señor fue a la cruz a morir. Que el Señor fue a la tumba. Que resucitó al tercer día. Y que el Señor dijo: voy a regresar otra vez. Y la iglesia lo espera. Aquellos ángeles que estaban, según Hechos capítulo 1, les dijeron a los discípulos, se quedaron, como decimos nosotros, tristes otra vez, porque el Señor había ascendido al cielo. Luego se aparecen los ángeles, les dijeron: a ese mismo Jesús, así como lo ven ir, así lo van a ver venir un día. Y yo creo que la iglesia lo va a ver venir un día, gloria al Señor, cuando Él venga, cuando esa trompeta suene y salgamos al encuentro con el Señor. ¿Cuántos se gozan por eso? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Tenemos un mensaje que no se puede cambiar, que no lo podemos cambiar. El Señor Jesucristo vino a morir por nosotros, y sí murió allá en la cruz un día, pero también Él resucitó al tercer día. Y luego, para cerrar acá en este texto que hemos tomado, también nosotros, que no solo vemos ese mensaje irreversible y de esperanza, sino que vemos un mensaje de redención. Amén. Gloria a Dios. Un mensaje de redención. Ellos no habían entendido las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciera. El hombre había ofendido a Dios, y ese descubrimiento de ver lo que estaba pasando ese día, ellos se dan cuenta que Cristo había venido a deshacer las obras del diablo en aquella oportunidad. El hombre pecó. Para aquellas personas que posiblemente no entienden a profundidad la dimensión del pecado, y que la paga del pecado es muerte. Amén. Cuando usted y yo nacemos ya pecadores.
el hombre no se hace pecador, sino que nace pecador. Ya viene esa semilla en la persona. Porque aun cuando el hombre pecó allá en el huerto, fue perdida esa comunión con Dios. La Biblia habla cuando vino el Señor Jesús a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es específico, no vino a buscar y a salvar los que se habían perdido, sino lo que se había perdido. Lo que se había perdido era la relación entre Dios y el hombre. Eso estaba, como quien dice, deteriorado. Usted y yo no teníamos acceso a Dios. Eso le pasó a Adán allá en el huerto cuando pecaron. Entonces ellos quedaron destituidos. Pero aparece un sacrificio en aquel momento y le tapan y pueden cubrir a Adán y a Eva con la piel de aquel animal. Pero tuvo que haber derramamiento de sangre para que el hombre se acercara a Dios. Y luego Dios establece ese sistema de sacrificios por todo el Antiguo Testamento. Era la única forma que Dios se podía acercar a Dios. Los sacerdotes llevaban los sacrificios al templo o al tabernáculo y ofrecían los sacrificios año con año por el pueblo para que Dios perdonara el pecado. Amén. Pero eso estaba a punto de terminar. Pablo dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo que Dios había señalado, porque mandar a Cristo Jesús a morir no era un plan B, sino que ya el Cordero había sido preparado desde antes de la fundación del mundo, porque era la única manera que usted y yo íbamos a tener entrada al cielo. La paga por el pecado iba a ser su muerte y también mi muerte, y estábamos eliminados, destituidos. Pero gracias a Dios que un día dijo Jesucristo: he aquí yo vengo para hacer tu voluntad, así como en el rollo del libro está escrito. Quita lo postrero, lo primero para establecer esto último, queriendo decir que el sistema de sacrificio estaba terminando. Ahora Jesucristo se pone en nuestro lugar y entrega su vida para que usted y yo tengamos entrada al cielo. ¿Cuántos se gozan por ello? Alabado sea Dios. Ese momento de los sacrificios estaba terminando. Anoche decíamos, cuando el Señor dijo: consumado es, Él dijo: todo está terminado. Lo que había terminado era su ministerio terrenal, había terminado su sufrimiento, pero también habían terminado los sacrificios que ofrecían año con año. Ahora el Señor, Él quita el pecado del mundo. Ese sistema de sacrificios era específico para los judíos en aquel tiempo, durante la ley. Ahora para nosotros, el Señor Jesucristo se ofreció, la Biblia dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un mensaje de redención. Nosotros habíamos quedado esclavos, esclavizados del pecado, y no había manera como nosotros pudiéramos salir. Pedro dice: hermanos, ustedes tienen un valor grande. No cuestan piedras preciosas, cuestan la sangre de Cristo. Queriendo decir, nadie dio un pago, una cantidad de dinero por nosotros, sino que fue la misma sangre de Jesucristo que fue entregada para que nosotros tengamos acceso al cielo. Si no hubiera sido por el Señor, usted y yo estuviéramos en otro lugar en este día. Déjeme recordarle en esta tarde lo que hizo el Señor ese día. Hizo la diferencia en nuestra vida. Amén. Póngase a pensar en un segundo. Si no hubiera llegado Jesucristo a su vida, ¿a dónde estuviera hoy en esta tarde usted? Si no es que el Señor pasa un día, ¿a dónde? Yo me pongo a pensar a dónde estuviera, en base a donde estaba antes de llegar a Cristo y el camino que llevaba. ¿A dónde podría estar yo en esta tarde? Ya algunos quizás no existiéramos. Amén. El otro día nos llamó alguien
pidiendo consejería y me dice: me he refugiado en el alcohol. Y yo le digo a esta persona: ni así te bebas todo el alcohol y las cervezas que hay aquí en Charlotte, no vas a poder llenar ese vacío que tenés adentro. Lo estás tratando de llenar con algo que no te va a saciar. El único que puede llenar el vacío del hombre y de la mujer se llama Jesucristo. Amén. Ese nos va a dar sentido otra vez a la vida. Cuando la persona anda sin Cristo, anda en oscuridad y va, como dice, de golpe en golpe, de fracaso en fracaso. Pero cuando venimos a Cristo, la Biblia dice: yo cenaré con Él y Él cenará conmigo si camina por mis caminos. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo bueno, que nuestro Dios nos trae a nosotros también esperanza, así como le trajo a las personas en ese día. Allí dice la Biblia que aún todavía estaba oscuro cuando llegó aquella mujer y vio que todo se había removido y el Señor salió. Pero quiero cerrar con algo muy interesante, porque durante el juicio del Señor la gente se da cuenta y han leído quizás que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que lo iba a negar, y sí pasó. Pedro negó al Señor Jesucristo. Y cuando el Señor resucita y se les aparece a los discípulos, el Señor les dice: vayan a avisarle a los demás, y también a Pedro. Como que dice: avísenle a Pedro, yo quiero ver a Pedro. Amén. Gloria a Dios. Porque Pedro, ya decepcionado, ya se había ido a pescar. Como quien dice: ¿de qué sirvió andarlo siguiendo por 3 años? Ahora ya no está. Y dice: Señor, vayan a avisarle a Pedro, yo quiero ver a Pedro. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Y lo interesante es, y por eso digo que es un mensaje de esperanza y un mensaje de redención, porque a nosotros, cuando nos hacen algo mal, andamos queriendo ver a esa persona para ver de qué forma nos arreglamos. Amén. Dice uno: tenemos una cuenta pendiente, aunque tal vez sea tal vez en que sea la persona que conozca al Señor, pero una conversación hay que tener. Amén. Gloria a Dios. Pero el Señor Jesucristo buscaba a Pedro para restaurarle. Amén. Gloria a Dios. Se aparece otra vez Pedro. Me acuerdo cuando contaba el pastor David un día y decía: Pedro andaba decepcionado, Pedro andaba con aquel remordimiento. Y me imagino que quizás en la madrugada, cuando él escuchaba cantar un gallo, quizás se acordaba cuando ese gallo cantó: yo negué al Señor Jesucristo. Y él andaba con ese remordimiento. Pero el Señor lo va a buscar otra vez, y no lo va a buscar para regañarlo ni para ponerlo en disciplina como hacen en algunos lugares. Él va a decirle a Pedro: Pedro, ¿me amas? Amén. Gloria a Dios. Y Pedro lo había negado 3 veces, y el Señor 3 veces le pregunta: Pedro, amén, ¿tú me amas? ¿Me amas, Pedro? Gloria a Dios. Como quien dice: aquí estoy yo. Yo te quiero decir que yo también te amo. A partir de este día vas a apacentar las ovejas también. Gloria a Dios. Porque el ministerio del Señor ya había terminado. Amén. Y quiero decirle a alguien en esta tarde que la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección nos da esperanza a nosotros también. Una, que no necesitamos morir en el pecado. El Señor Jesucristo vino a pagar esa deuda del pecado. Y también para una persona que se ha alejado, que no importa qué tan lejos se haya ido, el Señor Jesucristo lo espera con los brazos abiertos y lo puede restaurar y ponerlo otra vez en esa silla de honra. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hasta aquí vamos a llegar en esta tarde, y le voy a pedir si nos ponemos en pie ahí donde estamos, y vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por haberse levantado ese día en la mañana. Amén. Y es lo que pocas veces nosotros hacemos.
Creo que María Magdalena ahí nos da a nosotros un ejemplo de devoción. Llega temprano de la mañana a ese lugar, desesperada buscando al Señor, porque se acordaba todo lo que el Señor había hecho por ella. Y yo creo que nosotros debemos de tener y traer a memoria también lo que el Señor hizo por nosotros un día. Amén. Y si estamos aquí, ha sido porque Cristo un día resucitó de los muertos y que nos trajo esperanza a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y yo sé que muchas veces nosotros venimos aquí al altar a pedirle algo al Señor, y es normal. La gente llega a pedir algo, pero ¿cuándo fue la última vez que usted vino al altar solo a decirle gracias, Señor? Amén. Gloria a Dios. Y si hay algún agradecido acá en este lugar que me quisiera acompañar aquí adelante a orar, solo decirle gracias, Señor. Amén. Por lo que hiciste ese día allá en la cruz, y porque ese poder también fue demostrado un día. Gloria a Dios. Y no se quedó en esa tumba. Amén. Alguien tiene que tener algo por qué agradecerle al Señor en este día de resurrección. Esto no se trata solo de comida y de celebraciones. Se trata también de que Cristo vino un día. Amén. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, en este día, Padre Santo. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.